11 de la mañana, 5 minutos, estamos en Sin Formato Noticias en este jueves 30 de marzo. Mi querido amigo, qué gusto que ya nos acompañes. Andabas un poco malito, pero ya veo que te veo re bien. Ya estamos bien, ya estamos saliendo de la gripa y bueno, a todos que se cuiden porque está pegando duro. No, y además es que por los cambios bruscos de temperatura, este calor terrible, yo nunca había sentido un calor tan fuerte en Jalapa como ayer y hoy. Bueno, tuvimos el invierno más caluroso en la décadas. historia. Es uno de los inviernos más calurosos en el siglo. Y bueno, pues tenemos el dedo en el gatillo y no nos damos cuenta y seguimos negando el cambio climático y seguimos contaminando y seguimos haciendo a un lado las políticas ambientales que deberían ser nuestra prioridad. Pero bueno, a la humanidad le gusta tener el dedo en el gatillo. Hay que empezar a trabajar en eso, pero vamos a tener más adelante temas sobre este tema que es muy importante. Además que tú fuiste presidente de la Comisión de Medio Ambiente cuando fuiste legislador. Me tocó y la verdad es que daba tristeza que todo el mundo se quejaba por los recursos y nadie ponía en práctica las ideas. Pero bueno, ya será otro tema. Ya será otro tema. 11 de la mañana, 6 minutos. Agradezco a todos los que nos sintonizan en esta mañana aquí en Sin Formato Noticias. Recuerde que puede comunicarse con nosotros al estudio al 814-2966, también al 2281-90-7104 y agradecerle a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales, Sin Formato Noticias en Facebook y por supuesto Buzón Jalapa, Veracruz, Córdoba, Coatzacoalcos, Tuxpan, Perote y Martínez de la Torre. Hoy temas importantes, temas que platicar y uno es de que pareciera, o ayer anduvieron ahí los memes a todo lo que daban las redes sociales con la captura, con la detención de Mauricio Audirac, exsecretario de Finanzas del gobierno de Javier Duarte. Dicen que ya se va a volver un estado el penalito de Pacho Viejo porque ya tienen al gobernador, un secretario de Seguridad Pública y uno de Finanzas. Ayer veían los memes precisamente en ese tema y bueno, esperar las indagatorias y el caso cómo se lleva a cabo y bueno, creo que estos solo son algunos personajes, pero creo que muchos de los importantes que estuvieron haciendo cosas indebidas todavía están afuera y ni siquiera se les ha molestado. Así que hay que esperar. Diputados federales, diputados locales que andan disfrutando de su fuero, de sus millones que se llevaron y no los vemos que les quiten ese fuero para que enfrenten la justicia, ¿no? Ahí está un tema bien importante. Además que se ha cuestionado esto incluso al propio gobernador, incluso a los propios legisladores de otros partidos políticos y dicen, bueno, pues es que no sabemos. Creo que el gobierno del estado está haciendo lo que debe. Está siendo muy criticado, sobre todo porque por una parte él está trabajando en el tema de pues, uno de sus compromisos que fue el de llevar a la justicia a las personas que defraudaron, que se llevaron el dinero de Veracruz, pero por otra parte la ciudadanía está exigiendo obra social, está exigiendo un cambio en la seguridad pública, está exigiendo un cambio en el trato de los funcionarios. Se ha quejado mucha gente, Sara. Así es. De los nuevos funcionarios, y lo digo con mucho respeto porque varios son amigos míos, en el trato que un poco alejado de la ciudadanía y bueno, supongo que todo eso en un gobierno tan corto pues no da tiempo a que se corrija en la marcha, tiene que corregirse ya, así que hay que esperar y bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar un poquito. Oye, hoy nos va a visitar la doctora Julia Hernández García, ella es consejera en el organismo público local electoral y también nos comete que ya viene llegando y también va a estar con nosotros el investigador Hipólito Rodríguez Herrero. Él alrededor de las 11:30 vamos a platicar con él precisamente temas electorales, temas de cómo se encuentra la capital, cómo ya va pues casi a terminar esta administración de Américo Zúñiga y bueno, vamos a estar platicando de estos temas. ¿Cómo ves, mi querido Jesús? Pues muy bien, padre, la verdad es que me llama mucho la atención, sobre todo la segunda entrevista de Hipólito, porque yo tengo mis dudas, tengo mis dudas en el sentido de que quiero saber cómo un investigador con reconocimiento, con trayectoria, con ganas de cambiar las cosas, va a poder lograr el fantasma del discurso populista. Porque hoy en día es muy fácil salir a la calle y tratar de ganar votos criticando al de enfrente, diciendo todo lo que está mal todos lo sabemos. ¿Y sabes qué? Vemos en estos momentos a los, bueno, ahorita ya candidatos, que su discurso es el mismo. De todos los partidos. Sí, claro, de todos, pero es el mismo y no vemos propuestas no contundentes. Ves propuesta, ves queja, ves reproches, escuchas el discurso que la gente quiere escuchar, el insulto, el despotricar, y las ideas, ¿dónde están? La propuesta, ¿dónde está? Hace unos días subimos a las redes sociales precisamente ese tema y alguna persona contestó que estábamos hartos de la propuesta, que queremos acciones. Bueno, es importante que exista una propuesta porque si no, no puede haber acciones. Las acciones van a seguir siendo las mismas de siempre y los resultados van a ser los mismos de siempre. Y si la gente buena
que puede marcar la diferencia, se queda mirándonos nada más sin hacer nada o solo comentando en su tablita o en su celular, no va a pasar gran cosa, Sara. Y las cosas van a seguir exactamente igual como siguen en todos lados, no nada más en Veracruz. Así es, pero fíjate que una noticia que ha trascendido el día de ayer alrededor de las 3, 4 de la tarde, empiezan a enviar en los chats de medios de comunicación la detención de Mauricio Audirac Murillo. Él fue secretario de Finanzas en la administración del prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa, y el señor pues vivía en Puebla, iba a entrar a una agencia de autos en la ciudad de Puebla y tómala, hay que lo agarran, sabe que el señor tiene una orden de aprehensión en su contra por delito de peculado. Entonces, ya pues él ni modo, hasta espantado. De hecho, lo andaban vigilando porque hicieron una estrategia entre algunos estados, en este caso Puebla y Veracruz, para dar precisamente con el paradero de estos funcionarios que tienen denuncias y que andan prófugos. En este caso, pues fue Mauricio Audirac, y la jueza de control Alma Sosa Jiménez dictó 1 año de prisión preventiva a Mauricio, exsecretario de Finanzas y Planeación de la Administración de prófugo Javier Duarte de Ochoa, como posible culpable del delito de coalición de servidores públicos. Previamente, Mauricio N., porque ahora por el nuevo sistema de justicia penal no se puede decir su nombre completo, promovió el amparo 1282/2016 en el juzgado 15º y los 1287/2016 y 1406/2016 en el juzgado primero, que lo respaldarán para no presentarse a declarar el 6 y el 19 de enero. Bueno, aquí sería de abril de este año. La defensa también dijo que hubo una serie de irregularidades durante su detención, entre estas el hecho de que las autoridades ministeriales de Puebla lo presentaron primero ante la fiscalía de aquella entidad en lugar de traerlo directamente al estado. Sin embargo, la jueza confirmó que existe un convenio de colaboración entre ambas entidades y dijo que la orden de aprehensión se realizó en total apego a la ley. ¿Cómo ves? Bueno, pues hay que esperar a ver cómo se lleva este caso. La verdad es que yo siempre he sido muy respetuoso, sobre todo por evitar dar un pronunciamiento que pudiera inducir a un punto de vista alejado de lo que está pasando. Pero bueno, si el señor andaba tranquilo en Puebla, elementos ha de tener para pensar que se puede defender. Así es, él tiene ya tres amparos que promovió. Pero lo que no entiendo aquí, que la próxima semana vamos a traer un especialista, un abogado especialista penalista, para que nos platique y nos explique precisamente cómo son estos procesos cuando pues apenas llegan, no te dan derecho ni a declarar o a defenderte y ya te están dictando prisión preventiva. Bueno, el amparo no lo exime de responsabilidades y tampoco de que el proceso se suspenda. El amparo lo exime tal vez de que pueda ser presentado o pueda ser recluido en algún momento determinado. Pero el proceso sigue en su contra, las pruebas tienen que aportar y él tiene que pues aportar. ¿Pero tiene que estar en la cárcel, encerrado? No necesariamente, si el amparo se le otorga, que es muy diferente promoverlo que se le otorgue, si se le llega a otorgar en lo que se dan los recursos, pues tiene que estar protegido por su amparo. El amparo, por cierto, es una aportación del derecho mexicano al mundo, el juicio de amparo, y bueno, pues a veces no estamos muy de acuerdo con él, yo te lo puedo decir, cuando los centros comerciales y los estacionamientos que empecé a ver que empezaban a otorgar. Por cierto, hay un estacionamiento aquí en Ignacio de la Llave, hay una tienda de una familia reconocida, ¿verdad? Que te cobran 20 pesos, o sea, entras. Y si vas porque está un banco ahí, entras, te cobran 20 pesos el tiempo que sea, no hay, ¿cómo dicen? Transcurrido. Ajá, o sea, todo, no, desde el primer minuto que ya abres esa cosa, te dan el boletito, tú ya pagas 20 pesos. Si vas y compras al centro comercial, tienes que comprar mínimo 60 pesos para que te puedan sellar el boletito. O sea, imagínate. Ya tendremos un programa para retomar el tema de los estacionamientos. Tema porque es importante. 11 de la mañana, 14 minutos. Ya está con nosotros la doctora Julia Hernández García, consejera del OPLE. Vamos a ir a la pausa. Volvemos. Go.
11 de la mañana, 18 minutos, estamos de vuelta en Sin Formato Noticias y como todos los jueves, bueno, estoy bien acompañada, mi amigo Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Buen día. Muy bien, contento nuevamente de estar aquí, muy contento de estar con la doctora Julia. Bienvenida, doctora, a esta su casa. Bueno, creo que vamos a tener temas muy interesantes, sobre todo el tema electoral que ya viene en auge y que, bueno, siempre es desbordante en el estado de Veracruz. Así es, el tema, doctora Julia Hernández García, consejera del Organismo Público Local Electoral en Veracruz, bienvenida a este espacio informativo y platicar, porque bueno, precisamente como se acerca un proceso electoral municipal, pues empiezan ya las quejas, las denuncias, que si me impugnan que porque subí a la red social no sé qué, que si yo me inscribí primero, que si no cumplo con los requisitos. ¿Cómo va este proceso en estas pues candidaturas ya? Porque ya los partidos políticos ya tienen sus candidatos en este momento. Así es, en la primera semana de enero dieron inicio los procesos internos de los partidos políticos que concluyeron el 26 de marzo pasado. De ahí que, como dices, algunos ya tienen la candidatura hacia su partido. Sin embargo, en este periodo debo decirles que inicia un periodo que se denomina intercampaña, en el cual, aun cuando hacia el interior de los partidos ya haya candidatos o candidatas electas, pues no pueden realizar ningún acto de propaganda en el cual posicionen su imagen, su nombre o hagan un llamado al voto como tal. Igualmente sucede para los partidos, así como para los 65 aspirantes que han obtenido el derecho a ser registrados en alguna candidatura independiente en planilla para algunos de los municipios del estado. ¿Cuántas quejas ha recibido hasta el momento de estos partidos políticos? Porque ya han tenido. Así es. Al día de hoy hay 51 quejas radicadas ante la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral, de las cuales el Tribunal Electoral ha resuelto alrededor de 12 quejas, en las cuales no ha tenido por acreditas las infracciones por las cuales han sido denunciados, que regularmente son los actos anticipados de precampaña en su momento y en este momento serían de campaña. Solo en 2 casos ha amonestado a 2 aspirantes a candidaturas independientes con una amonestación. Fíjate que yo veo con mucho agrado la evolución que ha sido la cuestión de las denuncias electorales. Nosotros empezamos a participar desde 2003 y cuando hablabas en el 2003 de poner una denuncia, pues prácticamente era una denuncia que iba a quedar en el vacío, no iba a haber un proceso o generalmente no iba a haber sanción. Hoy podemos ver que sí. Sí hay sanciones, lo que sí debemos tener presente es que, como lo decías, en las redes sociales es uno de los medios abiertos y sobre todo las formas en las cuales se pueden realizar diversas actividades y al no estar regulados pues no son sancionados. Y en la mayoría de las quejas que se han presentado hacen mención a que su prueba es una publicación que está en su página de Facebook. Entonces lo que se hace es certificar, valorar que está ahí la publicación, que sí hay una expresión, que sí está un nombre, que está una imagen, pero pues es un criterio que hasta la fecha rige para nosotros, para el Tribunal Electoral, que es quien valora el expediente, las pruebas y quien eventualmente puede considerar que existe o no la infracción y que puede sancionar. Entonces, el criterio imperante es que al ser una red abierta donde cada uno es libre de acudir o no a visitar la página de tal o cual persona, no puede sancionarse. Inclusive podría pensarse que el criterio también puede ser que no puedes acreditar la personalidad de la publicación. Así es, porque debe acreditarse la autoría o quién está manejando determinada página. Entonces, eso sí es como una limitante porque pues puede aparecer incluso páginas con diversos nombres a título de alguna, o lo pueden vincular a alguna candidatura, pero mientras cuando es requerido la persona o la candidata o candidato, pues simplemente lo niega y dice, pues no es mi página, ¿no? Y aparte tiene su fundamento, porque imagínate la guerra sucia que se podría dar si pudiera ser una causal el tema de una publicación. Vaya, sería muy fácil para algún personaje inventar una página, generar un historial y empezar a publicar. He ahí el porqué el vacío en estos momentos en las redes sociales. Pero bueno, como dice la consejera, la doctora Julia, cada quien tiene libertad de ir o no ir a visitar las páginas. Así es. Oiga, doctora, y también el tema, por ejemplo, en este momento se puede decir que ya veda electoral ya inició, los candidatos no pueden salir en medios de comunicación por ningún motivo. Bueno, esa es una de las situaciones que se llegan a presentar porque pudieran hacer alguna, vamos a decir, pues algo público, pero ¿en qué sentido? No pueden llamar al voto, no pueden posicionar su nombre, su imagen, no pueden ostentar la calidad ya como candidatos o candidatas, porque esta calidad
jurídicamente la adquieren una vez que el Consejo General o los 212 consejos municipales emiten este registro y les dan esa calidad para poder realizar actos de campaña y de propaganda. Bien, ya tenemos una pregunta, dice Evelyn Torrentes, dice, tengo duda con los candidatos independientes porque son muy, a ver, Oscar, por favor, son muy pocos en cada elección, ¿por qué ponen tantas trabas? Sí, es desafortunado que al día de hoy, aunque hemos tenido una participación muy importante, 112 aspirantes en la primera etapa que presentaron su solicitud para ser aspirantes a candidatos independientes, una vez que han obtenido el derecho para hacerlo, pues al final solo son 65 los que han reunido el 3% de firmas de apoyo de su municipio, y eso aunado a que derivado de una sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz se eliminó el requisito a estos aspirantes para que no cumplieran con el requisito de aunado al 3%, esto tuviera que ver con el 2% de la mitad de las secciones de la lista nominal. Entonces, esa es por una parte. La parte del financiamiento es una limitante también a la fecha, desafortunadamente la regulación está así y nosotros pues debemos observar la regulación, el código, el reglamento que hemos emitido al efecto y sí es limitante. No, aparte no es equitativo, ¿no? Que les den millones de pesos por ejemplo, ayer nos decían que para Morena van a llegar 76 millones de pesos. Digo, es muchísimo dinero y que un candidato independiente tenga, no sé cuánto les dieron la vez pasada, creo que 400,000 pesos, algo así, para ¿no? Todos, para todos, o sea, es impresionante cómo está la ley y por qué se permite. En ese caso, pues mejor que no les den nada. De hecho, Sara, creo que aquí la doctora, claro, no podemos platicar sobre el tema de la vida interna de los partidos políticos porque no es un tema completamente diferente, pero realmente al final cada candidato termina utilizando financiamiento público, porque el recurso que llega a los partidos políticos es difícil en muchas ocasiones que lleguen a los candidatos. Los candidatos a diputaciones, los candidatos a alcaldías, terminan haciendo la campaña con recursos propios y eso te lo digo por experiencia propia. Así que creo que el tema del recurso, del financiamiento privado, tendría que empezarse a regular y a dejar de tener una doble moral, un doble discurso por parte de los partidos políticos. Porque es una hipocresía completamente que hablen de que no se debe permitir el financiamiento privado y el recurso que llega a los partidos políticos, las prerrogativas, no llegan, y lo saben los presidentes de los partidos que me están observando en estos momentos, no llega a los candidatos. Los candidatos terminan haciendo campaña con recurso propio. Aquí yo podría agregar que en este nuevo esquema de realizar elecciones, el sistema de fiscalización para algunos aspirantes o candidaturas en el proceso pasado sí llegó incluso a multas, al no haber comprobado la realización o la aplicación de recursos en determinadas actividades de campaña. Entonces, si bien es cierto que es como una voz de algunos participantes que eso ocurre, lo que usted señala, lo cierto es que ahora creo que el sistema de fiscalización que está en línea y que está a cargo del INE sí tiene ciertas limitantes en ese sentido, porque incluso durante la realización de los actos de campaña, cualquier contendiente, cualquier interesado puede pedir también diligencias a la unidad de fiscalización del INE a fin de que se apersonen en los lugares donde se están realizando algunas actividades y puedan verificar si están utilizando sonidos, si están utilizando algunas, pues no sé, entrega de algunos recursos, algunas dádivas, pueden verificar el espacio, si es rentado. O sea, hay otras medidas que actualmente sí permiten tener al menos cierto control o cierta vigilancia sobre cómo están haciendo sus actividades de campaña y con qué recursos. Y qué bueno, doctora, porque sí también se ha venido dando una evolución. Antes veíamos pendones en cada poste con contaminación visual. Contaminación visual. Y era un recurso que realmente era un tiradero de basura, un pendón que te iba a durar 30 días y que era necesario, vaya, yo lo hice, yo lo usé, pero lo usé porque la campaña lo obligaba a la publicidad, lo obligaba al método que en ese momento existía. Pero bueno, ahora, gracias a Dios, vemos menos publicidad basura, porque bueno, la publicidad tiene que existir. Pero creo que llegará el día en que nuestras campañas puedan ser como en los países desarrollados, más austeras, y ese día va a ser el día en que aprendamos que tenemos que salir a votar, que tenemos que analizar, que el argumento tonto de no voto porque mi voto no sirve, no, sí sirve. Claro que sirve. Y si no sales a votar, alguien más va a votar por ti, y generalmente va a elegir a la persona que tú no eliges y no te puedes tener derecho a quejar porque no hiciste nada. Bien, dice Martín González, ¿de qué se encarga el OPLE y cuál es su objetivo?
Bien, el organismo público local electoral se encarga de organizar las elecciones de diputados, gobernador y ahora de los 212 ayuntamientos en coordinación con el Instituto Nacional Electoral a través de sus 21 juntas distritales. Este es un nuevo esquema a partir del proceso pasado en el cual de forma conjunta realizamos actividades tales como la ubicación y la instalación de las casillas, la capacitación y la selección de los funcionarios que integran estas mesas. Por ejemplo, si bien es cierto que el INE es quien capacita, quien realiza la insaculación, quien contrata a los capacitadores que van a capacitar precisamente a los funcionarios que han sido insaculados, el organismo público local electoral acompaña todas esas actividades, proporciona el material que deben utilizar los funcionarios, los capacitadores y todos los elementos necesarios para poder materializar la instalación y la recepción de la votación el día de la jornada electoral. Bien, José Rodríguez dice, ¿cómo es que se puede denunciar a algún ciudadano que supuestamente no pueden decir que son independientes, que candidatos y hacen eventos privados con el nombre de partido y la palabra candidato? Bien, debo decir que cualquier ciudadano o ciudadana tiene la legitimación, está facultado de acuerdo al código para presentar una queja o denuncia. Aquí lo importante es también tener en cuenta que para ello se necesitan indicios de elementos de prueba. Por ejemplo, lo más frecuente que se presenta son fotografías, videos, a lo mejor una exposición de los hechos que permita a este órgano público local electoral en la fase que le corresponde, que es la de la investigación, valorar si existen elementos que permitan identificar a quiénes son los participantes en esos hechos. Por ejemplo, debe tener claro a quién está denunciando o a quiénes son los involucrados en ese tipo de actividades que él presume pudiera generar una infracción, porque en este momento, insisto, no pueden realizar ningún tipo de propaganda, ninguna actividad de campaña y mucho menos ostentar la calidad de candidato o candidata. ¿Hasta ahorita ya tiene denuncias de eso? Sí, le decía, a la fecha 51 quejas, okay, de las cuales precisamente los posicionamientos han sido más de aquellos aspirantes a candidatos independientes o candidatas. Vemos que son más participativos porque pues están al pendiente de qué está haciendo el otro, ¿no? O la otra en determinados municipios. A ver, Damián Montes, ¿por qué se asigna tanto dinero para partidos ratas y para los independientes muy poco? Bueno, a la fecha es la regulación que existe, es un sistema que a la fecha funciona de esa manera. Sí, como órgano público local electoral, como integrante y en lo particular hemos sostenido que la participación de las candidaturas independientes no puede ser competitiva, no puede ser equitativa mientras exista ese sistema. Ahí la contraparte es que quien emite las leyes, quien regula, pues finalmente son los propios electos por los partidos políticos. Entonces es un candado, es una limitante que sí debe cambiar de tal manera que los candidatos o candidatas independientes sean una verdadera opción, que tengan la oportunidad de participar en condiciones equitativas y puedan realizar una campaña en términos iguales a las candidaturas de partidos. Aquí lo importante, vamos a hacer un paréntesis en esta pregunta, es que es un proceso que realmente es la primera vez que vamos a ver candidatos independientes en Veracruz, en las municipales, y eso va a ir generando que las leyes puedan irse perfeccionando. Las leyes son perfectibles, una ley nace y tiene que irse desarrollando y creciendo conforme se va adaptando a la sociedad. Entonces, en ese sentido, esperemos y veremos con gusto que se pueda hacer un cambio. Vamos. A ver, ¿con quién estábamos? María del Carmen, ¿qué municipios tienen candidatos independientes? Bien, hay algunos que son como muy competitivos, por ejemplo Córdoba, está Jalapa, está San Andrés Tuxtla, está Coatzacoalcos, Córdoba, Coatepec, Nautla. Son diversos en donde existen, por ejemplo, Platón Sánchez, en Perote hay 2 aspirantes, Otatitlán, Banderilla, Camarines de Mendoza, Catemaco, Chinameca. Hay municipios que tienen 1 y hay algunos que podrán tener más participantes, como les decía, y es el caso también de Misantla, donde hay aspirantes. Vamos a decir que están fragmentados, no hay una zona en especial en la que digamos, aquí se concentra la mayoría de las candidaturas independientes. Iván García, ¿por qué sueltan tanto dinero para las campañas y los partidos? Debería ser menos. Bueno, creo que esa pregunta va relacionada a la anterior, ¿no? Sí. Ingeniero Antonio Durán, ¿qué acciones va a hacer el OPLE con respecto a la promoción del voto?
Bien, precisamente el día de hoy está sesionando la Comisión de Promoción de la Cultura Democrática con la Comisión de Capacitación y Organización, que de forma conjunta al Instituto Nacional Electoral y su programa en Cívica han determinado realizar algún conjunto de acciones, incluso con instituciones de educación, universidades, bachilleratos, secundarias y con algunas otras instituciones como es el IBAI, para poder establecer rutas en algunas sedes o zonas cabeceras del Estado para que puedan llevarse a cabo diversas acciones de promoción, de acercamiento a la ciudadanía, de transmitirles cuál es la importancia de que participen en este proceso. Bien, dice, ¿con quién vamos? Con David Hernández. ¿Ustedes son los encargados de elegir a los ciudadanos que estarán en casillas? No, esa parte le corresponde al Instituto Nacional Electoral a través de sus 21 juntas distritales. A la fecha, los ciudadanos que han sido ya insaculados, bueno, están siendo capacitados con el personal del Instituto Nacional Electoral. Michelle Trejo, ¿por qué se sigue permitiendo que los partidos políticos hagan publicidad en papel? Es lamentable la cantidad de dinero y basura que se ve en las calles. Así es una de las formas en las cuales está permitido que emitan su propaganda en ese medio impreso. Sin embargo, vemos que esto, como decías al inicio, pues va a la baja, incluso tienen obligaciones de realizar o utilizar propaganda con material biodegradable, de tal manera, incluso este tema ha sido objeto de alguna queja en el proceso 2015 en contra del Partido Verde Ecologista de México, cuando decía es que está utilizando, no sé, esos morralitos, está utilizando las mochilas y no es de un material biodegradable. O sea, hay elementos que afortunadamente han ido disminuyendo y que pueden ser investigados para poder determinar si están vulnerando este tipo de disposiciones en ese sentido. Creo que aquí es importante que la ciudadanía sepa, sobre todo por las preguntas, que el OPLE no es el encargado de hacer las leyes, es el Congreso local, los congresos locales los que hacen las leyes. A ellos les toca llevar a cabo, implementar las leyes que el Congreso dictamina respecto a las elecciones. Por eso es que muchas veces ellos pueden estar de acuerdo con un ordenamiento, con una ley, pero bueno, es lo que tienen y es lo que tienen que aplicar. Y además, si el Congreso no modifica, no hace ese tipo de leyes, pues obviamente el OPLE no puede hacer nada, ¿no? Así es que, bueno, es un proceso, es una evolución, las leyes son perfectibles. El tema electoral en México ha tenido un avance fuertísimo, las sanciones se han dado, antes no se daban, se vio al Partido Verde Ecologista sancionado en las elecciones pasadas, que bueno... Bueno, se sancionan los partidos políticos, pero a veces que se pasan esa sanción por donde quieran porque realmente vuelven a incurrir en los mismos actos. La sanción no, porque la sanción se les otorga, se les aplica. Ahí es donde la ciudadanía tiene que decir, este partido político le está haciendo más rentable infringir la ley que respetarla, y ahí es donde la ciudadanía tiene que hacer el castigo, porque al final los órganos castigan, los órganos multan porque la ley, multan hasta donde la ley se los permite. La ciudadanía es la que debe empezar a decir, bueno, para él es rentable infringir la ley, para él es rentable no respetarla, pues bueno, entonces no habla bien de ellos. Consejera, se ha criticado mucho cuando hay este tipo de denuncias o quejas por parte de partidos políticos, cuando ya un candidato antes de iniciar, por ejemplo, en este momento que están en veda electoral, pues hacen sus campañitas por debajo del agua, ¿no? Se van a las colonias y andan repartiendo despensas, andan repartiendo no sé qué. Eso para empezar les cuenta en el recurso, ¿no? O sea, porque tienen un tope de campaña. Se ha criticado mucho porque hay muchos partidos que han rebasado el tope de campaña, han hecho campañas cuando es veda electoral, se denuncia con fotografías, con video, con declaraciones de la gente, pero no pasa nada. Bueno, creo que eso es importante también señalarlo. Este organismo se encarga de investigar y una vez que integra el expediente con las diligencias que se hubieran realizado con motivo de los indicios que presenten o las pruebas que presenten los denunciantes, se remite al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral lo que hace es valorar también, insisto, conforme a las sanciones que están previstas. Por ejemplo, para el caso de ese tipo de actividades está previsto desde la amonestación, la multa hasta por 5,000 días de salario mínimo, está previsto la cancelación de la candidatura, efectivamente, pero ello va a depender de la gravedad de la infracción que se hubiera acreditado. Entonces, sí sabemos que para la ciudadanía, y nos transmiten así, es que allá están regalando, es que allá están haciendo, es que allá... Sí, pero con ese solo dicho, nosotros no podemos hacer una investigación e integrar un expediente y enviarlo al tribunal. Entonces, sí tiene que quedar claro que el tribunal va a juzgar
con base a la integración del expediente que nosotros hagamos, pero también depende de los elementos que nos aporten. Desafortunadamente es también una crítica que no se castiga o no se sanciona como debería ser, pero tenemos también como autoridades esa limitante. Oiga, pero por ejemplo, entonces, ¿cuál sería la prueba contundente para poder sancionar o quitarle una candidatura a algún personaje? Bueno, puede ser desde una conjunción de elementos de prueba, como puede ser las fotografías, los medios impresos, las notas periodísticas, incluso. Puede ser que esto sea recurrente, es decir, tendría que acreditarse de tal magnitud que es grave, que fue durante, por ejemplo, en este periodo de intercampaña, en el cual son, no sé, 30 días, y en los 30 días, todos los días, estuvo realizando actos, todos los días, pero eso esté acreditado. Entonces decimos, no, pues evidentemente que vulneró la ley, pero no lo hizo un día, lo hizo 15 días y lo hizo en determinadas actividades. Es decir, sí tendría que estar acreditado este tipo de actividades, de tal manera que se considera como algo sistemático en su intención de vulnerar la intención ley. Y la conjunción de elementos, como bien dice la doctora. No podemos irnos sobre un solo elemento, tiene que ir sobre todo a la conducta que ha llevado a cabo y que exista la intención clara de hacer un acto anticipado de campaña, porque muchas veces, bueno, yo en lo personal estoy en contra de que los medios impresos, los periódicos, sean un medio de prueba, porque vemos que son fácilmente manipulables, sobre todo porque no es un tema que vaya en el punto de vista de un juzgador que muchas veces no está capacitado para hacerlo. Pero bueno, las fotografías, los videos son prueba. Sí, son prueba técnica. Son prueba técnica, no plena, ¿verdad? No, pero ahora, este tipo de pruebas deben tener ciertas características. Por ejemplo, si toman un video, pues deben señalar en quiénes están participando, qué día fue, a qué hora fue, en qué lugar estaban y qué estaban haciendo. O sea, el que ofrezca ese tipo de pruebas sí debe narrar, debe hacer una descripción del hecho que pretende acreditar, porque yo te presento un video y pues ya ese video, pero quiénes son, qué hacían, cuándo, cómo. No, y luego sacan videos de años atrás, ¿no? Claro. Igual sucede con las fotografías, o sea, y deben decir, a ver, en esta fotografía está Sara, está Julia y está el compañero, ¿no? O sea, debe decir quiénes son y debe aportar, por ejemplo, ¿cómo podría acreditar que somos nosotros? Bueno, si usted verifica la página del OPLE, ahí está la persona y es la consejera, y ahí está Sara y está en su medio y está en su página y es ella. ¿Me explico? Claro. O sea, no nada más de que ella o él es tal, pero pues para la autoridad, pues sí, tú dices que es determinada persona, determinado nombre, o incluso me puede decir que tú eres el candidato, pero ¿cómo lo acredito? ¿Por el nombre? Sí, porque tenemos documentos internos que ya tiene el registro de que es un aspirante o es un candidato en su momento, pero también puede ser que nada más lo invente, y cómo corroboramos que es efectivamente esa persona. De hecho, son las situaciones que la ciudadanía debe entender. ¿Por qué el video? Y por eso fue la pregunta directa de que ¿por qué no es prueba plena? Porque a menos que hubiera un notario público certificando en esos momentos que el video se está grabando, pues se podría dar mucha manipulación. Bueno, hoy en día en lo que son videos, fotos, ya se puede manipular todo. Pero bueno, dice Vanessa Díaz, debería de dejar de existir la asignación de dinero del pueblo para que los partidos políticos no malgasten en tonterías. Completamente de acuerdo. Pero bueno, eso es otra pregunta. Alex Medrano, necesitamos campañas muy fuertes de promoción del voto, ya que ustedes hablan de democracia y no existe por falta de votantes. ¿Qué opinan al respecto? Bien, el organismo público local electoral tiene efectivamente la facultad, la atribución de promover la participación ciudadana en general, pero no olvidemos que la parte en la etapa de campañas, normativamente la obligación es de los partidos políticos, y que ellos están obligados en esta etapa a difundir de inicio sus plataformas electorales que han sido y que van a registrar oportunamente ante este organismo. Queda en manos también de la ciudadanía el acercarse a buscar información sobre las candidaturas, porque lo que tú decías hace un momento, ¿cuándo tendremos campañas de un nivel, diríamos, propositivo o positivo? Esta es, creo que también la parte que la ciudadanía nos corresponde valorar, quiénes nos están diciendo realmente en la etapa de campañas qué van a ofrecer, qué van a resolver, cómo van a atacar los problemas de un determinado municipio. ¿Lo van a decir? ¿Lo dicen?
Entonces creo que es la ciudadanía la que nos corresponde valorar quién sí nos está proponiendo algo y además real, algo que sea efectivo y realizable, no solo promesas que pues parecen que son mágicas de solución, pero que no son aterrizables, ¿no? O sea, no son realizables. Me acaba de llegar un déjà vu. En el 2003 yo hice una propuesta en el Congreso Federal de hacer el voto obligatorio en México. La exposición de motivos en aquel entonces fue precisamente lo que usted acaba de decir, doctora. El hacer el voto obligatorio en México obligaba a que el ciudadano tuviera la obligación de salir y analizar las propuestas, tuviera la obligación de salir y votar. Eso evitaría pues a veces los costos innecesarios. Tendría la obligación de investigar en vez de que de esta parte tuvieran la obligación de promocionar, ellos tendrían la obligación de investigar. Pero en aquella época recuerdo muy bien que parte de los argumentos que me daban es que estaba yo violentando una garantía que era la libertad de votar, que era un derecho, pero también era una obligación. Creo, no sé, doctora, si nos podría apoyar ya con su punto de vista personal. Creo que para yo en lo personal que el voto obligatorio haría que las campañas fueran más baratas, que la democracia fuera más eficaz y que la gente saliera a votar. ¿Qué opina usted? Pues va de la mano a otros elementos como el sistema de financiamiento, que ya es la crítica permanente, eso lo sabemos, incluso las propias autoridades que organizamos las elecciones lo es. El monto del presupuesto que se ejerce es alto, pero bueno, es parte de las actividades que tenemos que realizar. La obligatoriedad del voto es un tema que ha sido dividido, porque hay un sector que está de acuerdo, yo estaría de acuerdo en que fuera obligatorio, yo también estaría de acuerdo. ¿Por qué? Decimos, ¿de qué sirve? O si la crítica es, se gasta mucho en partidos, en autoridades, en candidaturas, en todo esto, y todo eso se gasta con una sola finalidad, que el día de la jornada electoral los ciudadanos vayamos, votemos, y entonces con ese voto nosotros generemos un cambio que nos puede llevar a la otra fase, a establecer ese tipo de normativas o de obligaciones. En otros países existe la obligatoriedad y se sanciona. No se le entrega, por ejemplo, en este caso sería determinados documentos para realizar otro tipo de actividades o de trámites personales. Sí, o sea, sí, hay países que lo tienen, ¿por qué México no? Bueno, eso queda en manos también de la ciudadanía, quienes pueden impulsar un tipo de reformas como las que tú en algún momento. Oye, estaría increíble, porque además es necesario ahorita con el tema de que de los partidos políticos que pretenden dividir el voto o amedrentar a la gente para que no salga a votar y poder tener mayor voto. Entonces, es un tema que se está viviendo en México que sí sería necesario y urgente que se implementaran ese tipo de iniciativas. El debate se volvió a tomar, Yo vi con gusto que en la legislatura pasada el debate ya estaba, igual con la ratificación de mandato y algunos otros elementos que estaban debatiendo. En el 2003 se me tachó de inmaduro por proponerlo. Después creo que precisamente fue el sistema de Chile el que utilizamos, el sistema francés, donde inclusive hay esquemas de impuestos que se condonan si votas. Inclusive en Chile me parece que la credencial del elector, lo que utiliza en el documento, pierde validez si no votas. Así es. Con el simple hecho de tener que ir a volver a renovar y tener esa lata, pues mejor vas a votar. Así es. Vamos a irnos ya, vamos a leer las últimas dos preguntas. Dice, ¿cree que la inseguridad que hoy en día ponga en riesgo esta próxima elección? La inseguridad como tal es un factor que ha estado presente no ahorita, no en este proceso, sino desafortunadamente también es una constante. Sin embargo, yo invitaría a la ciudadanía a que participe, a que confíe en quienes estamos organizando las elecciones, que estamos en 212 consejos municipales después de un procedimiento arduo para integrar también con ciudadanos y ciudadanas que son vecinos y que son parte de estos consejos municipales. Creo que este factor, por el contrario, debe animar a la ciudadanía a emitir su voto y a generar el cambio que ellos deseen en sus municipios. Bien, pues ya se nos terminó el tiempo. Agradecerle, consejera Julia Hernández García, consejera del Organismo Público Local Electoral en Veracruz. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Nos quedaron varias preguntas, pero se nos termina el tiempo. La podemos volver a invitar, la verdad es que muy grata, muy buena vibra. Bueno, y la podemos volver a invitar. Por supuesto. Estaremos a sus órdenes y gracias a ustedes por el espacio. Y sobre todo para seguir impulsando y hacer estas campañas para que la gente salga a votar en este siguiente La vamos a volver a invitar, pero que sea en jueves. Perfecto. Porque los jueves me toca a mí. Ah, bueno. Así él es mi conductor de los jueves. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Vamos a ir a una breve pausa, no se vaya porque volvemos. Ya llegó nuestro siguiente invitado, el investigador Hipólito Rodríguez Herrero. Volvemos.
¿Qué tal, amigos? Bueno, estamos de regreso y la verdad es que para mí es pues, con mucho gusto, Sara, con mucho gusto voy a presentar al investigador Hipólito. La verdad, nos da mucho gusto que esté usted aquí, sobre todo porque usted es un ejemplo de lucha, usted es un ejemplo de perseverancia. Podría hablarse de que para toda gente que quiere un cambio, hay un sentimiento que lo mueve y usted hoy podrá corroborarnos si es o no. Hay un sentimiento que decía el Che Guevara, Hipólito Rodríguez, que el amor es lo que termina moviendo un revolucionario. Así es. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes y una oportunidad magnífica de comunicarse con la población jalapeña. Además que vamos a tratar temas de la ciudad, cómo se ha venido moviendo todo este último, que ya se va Américo Zúñiga, pues de esta administración, viene un proceso electoral nuevo, vienen muchos candidatos de diversos partidos políticos que quieren hacer cosas en la ciudad. Sin embargo, pareciera que cada administración que ha pasado, de las que yo me acuerdo cuando viene de David Velasco, está Elizabeth Morales y de ahí viene Américo Zúñiga, que realmente la ciudad no ha cambiado absolutamente nada. Desafortunadamente tenemos una ciudad que tiene actualmente ya muchos problemas porque pues ha recibido una atención desigual, ¿no? Hay una ciudad que muy buena parte de la población jalapeña no conoce, que digamos es toda la ciudad que se encuentra más allá de la avenida Lázaro Cárdenas, hacia el norte y hacia el este de la ciudad, ¿no? Es prácticamente otra Jalapa, una Jalapa que desafortunadamente enfrenta grandes rezagos en pavimentación, en agua, en drenaje, en áreas verdes, en seguridad. Y pues para nosotros es muy importante que la ciudad que está del otro lado, digamos la ciudad que está en el área central, pues tome conciencia de que nuestra gran metrópoli requiere realmente un cambio, ¿no? A mí me parece que cada día son más críticos los mensajes que nos da la ciudad de que requerimos un cambio, una atención distinta de la que ha recibido hasta ahora. Hipólito, ¿cuál ha sido tu experiencia? Tú fuiste candidato por el PT hace algunos años, ¿cierto? Así es. ¿Qué es lo que te motiva a ser parte de? ¿Qué es lo que te motiva a invertir tu tiempo, a dejar tu familia, a dejar pues la universidad? ¿Qué es lo que te motiva a ir en busca de mejorar las cosas? Mira, yo tengo muchos años investigando la problemática urbana de nuestro estado. Me he especializado en el tema del desarrollo urbano de Veracruz y en general del Golfo de México. Y después de años de estar estudiando los problemas de nuestras ciudades, pues la comunidad científica con la que yo trabajo, pues cada día estamos más preocupados de que las cosas van para peor. Hay un deterioro muy severo de todos los indicadores, deterioro en términos de pobreza, en términos ambientales, en términos de seguridad, en términos pues del bienestar de la población. Y eso es justamente lo que nos anima a muchos investigadores, no soy el único, lo que nos anima a involucrarnos en procesos políticos. De alguna manera yo creo que también muchos ciudadanos estamos pues ya un poco hartos del tipo de clase política que hemos tenido, ¿no? Es una clase política corrupta, una clase política que no rinde cuentas, una clase política que funciona, digamos, por nepotismo, ¿no? Promueve a sus hijos, promueve a sus compadres, pero no promueve a la gente que preparamos en las universidades. Tenemos, digamos, el mal ejemplo cunde desde la órbita federal hasta la órbita municipal, ¿no? Tenemos a un secretario de Relaciones Exteriores que llega a aprender, ¿verdad? Dices, bueno, tenemos un servicio diplomático donde la gente lleva años preparándose, ¿por qué llega alguien a aprender a gestionar las relaciones internacionales? Igual ocurre en el ámbito municipal, ¿no? Tenemos años formando gente en el área de ingeniería, de urbanismo, de cuestiones ambientales, y no, lo que ocurre es que ponen a gente que no está preparada. Entonces, pues la comunidad científica, la verdad, como muchos ciudadanos, está muy preocupada de que las cosas no prosperen y que quisiéramos que realmente, por el bien de nuestras familias, por el bien de nuestros hijos,
hubiera un cambio efectivo, que se pongan en marcha los conocimientos adquiridos. Finalmente, yo como tantos otros investigadores, somos fruto de una universidad pública. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, hice mi doctorado en un centro de investigaciones en el cual actualmente trabajo, el CIESAS, y en un programa que se hizo con la Universidad de Guadalajara. Es decir, somos personas que nos formamos en centros públicos de investigación, y la obligación de un centro público de investigación es devolverle a la sociedad lo que ha invertido en nosotros. ¿Cómo garantizar que esta gente, que obviamente el elemento de preparación, el elemento estadístico, el elemento de experimentación, de experiencia en el que se basa, cómo garantizar que todas estas personas que han vivido en ese proceso, al llegar al sistema, al llegar a una administración, no cometan los mismos errores que se han dado en otras ciudades, en otros estados donde hay partidos que no han gobernado, que llegan con un esquema, que llegan con una idea, que llegan con una supuesta solución, y a la hora de empezar a gobernar terminamos viendo los mismos errores que se cometieron en el pasado? ¿Cómo garantizar que ese equipo del que se puede rodear un proyecto renovador no cometa los mismos errores? Pues hay varios antídotos, y eso es también parte, digamos, de lo que la propia investigación en ciencias políticas, en ciencias sociales nos muestra. Un antídoto fundamental es hacer cumplir un ordenamiento que ya existe, que es el ordenamiento de la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Nosotros apostamos como colectivo ciudadano a que haya un nuevo modelo de gestión de los asuntos públicos, y en ese nuevo modelo de gestión de los asuntos públicos pues es fundamental que haya una contraloría ciudadana, una contraloría social que vigile y le dé seguimiento al trabajo que desempeñamos todos los que quisiéramos acceder a gobiernos democráticos, ¿verdad? Actualmente, la forma en que se gobierna un municipio tan importante como Jalapa, digamos, esta es la capital de Veracruz, es una forma que podríamos decir que es autoritaria, porque de una manera o de otra, el cabildo, que es el espacio donde todos los ciudadanos podemos intervenir para opinar y hacer una deliberación de cómo se asignan los recursos públicos, cómo se manejan, a dónde van, las prioridades que se atienden, el cabildo prácticamente está como al margen, ¿no? La estructura de gestión del ayuntamiento es una gestión muy vertical. Y nosotros lo que quisiéramos es que realmente hubiera una democracia en este espacio, ¿no? En el espacio en el cual se decide el futuro de la ciudad, ¿no? Eso es generar institucionalidad, una institucionalidad democrática. Actualmente no la tenemos. Venimos de 6 años donde hubo un gobierno que justamente de lo que careció fue de un mecanismo de rendición de cuentas, de un mecanismo que permitiera que la sociedad vigilara cómo se usaban los recursos públicos. Desafortunadamente ahora pues tenemos muchos agravios, ¿no? Es decir, nos dejaron sin dinero para temas tan importantes como la salud, la educación, y en Jalapa ahora lo vemos también de una manera muy grave, la infraestructura. Jalapa es una ciudad que está al borde del colapso porque la movilidad es ya un problema gravísimo, ¿no? Todos lo vivimos todos los días. ¿Cómo se puede solucionar un problema de movilidad en una ciudad que geográficamente es complicado, sobre todo porque no se pueden construir ya grandes avenidas en Jalapa, no se puede hacer un bulevar, un periférico, sobre todo porque la geografía de Jalapa lo complicaría muchísimo? ¿Cómo poder solucionar ese problema? Bueno, justamente todo esto que tenemos ahora viene de una época en la que no hubo planeación, no hubo ordenamiento. Y eso es lo que tenemos que ponerle un alto urgente ya, ¿no? No podemos permitir que se proliferen los centros comerciales en lugares donde no deben de estar. Claro. ¿No? O los fraccionamientos, edificios, ¿no? Los fraccionamientos. Entonces, efectivamente, el problema no se resuelve fácil, ¿verdad? Porque si tú durante 30 años permitiste que se formaran colonias, que se formaran fraccionamientos, que se formaran centros comerciales en avenidas donde no debieron haberse formado, en lomas, en laderas, en sitios donde es
arriesgado hacerlo, pues a ver, ahora arréglalo, ¿cómo lo vas a arreglar? Entonces, sin duda es un desafío muy fuerte, pero hay solución. Nosotros pensamos que hay solución y es una solución en la que nos podemos involucrar todos. Todos tenemos que involucrarnos. Tenemos que impulsar una cirugía en el espacio urbano, intervenciones que mejoren la estructura vial y sobre todo un aspecto que me parece muy importante y donde he coincidido con Antonio Pino en opiniones importantes, una cultura, una educación vial, ¿no? Hace un momento, cuando venía hacia acá, pues tú te das cuenta que un taxista se para donde se le antoje, Sí. ¿no? Y bloquea el carril donde vienen muchísimos autos detrás de él. Es una falta de educación vial. Debe haber un sitio especial para que él se pueda detener, atender adecuadamente a sus usuarios, sin lastimar las necesidades de movilidad de los demás usuarios de los espacios de circulación. Además que provocan accidentes, porque si vienen atrás y de momento se para porque luego no ponen ni siquiera intermitentes, pues ya chocaste, ¿no? ¿Sabes qué es terrible? Un día los invito a que se paren en una esquina y observen cuántos conductores llevan el celular. Es realmente terrible. Pero bueno, ¿qué significa para Hipólito Rodríguez el hecho de que su nombre en esos momentos en Jalapa sea tan mencionado, tan llamado, que mucha gente, y sobre todo porque yo que no soy de Jalapa, pues te he conocido sin tener el honor de conocerte precisamente por lo que he escuchado de ti, de tu trayectoria, de lo que fuiste? ¿Qué significa para ti tener ahorita ese peso de esa confianza? Pues mira, en primer término es un asunto de enorme responsabilidad, ¿no? Es decir, me doy cuenta que mucha gente tiene una gran expectativa de que podamos, los colectivos ciudadanos, impulsar un cambio para nuestra ciudad. Y es pues por un lado es un gran honor que confíen en nosotros, pero por otro lado también sabemos que es una gran responsabilidad el generar las alternativas que todos reclamamos. Y para eso, pues, afortunadamente no estoy solo. Voy con un colectivo de compañeros científicos, compañeros ciudadanos, compañeros militantes, simpatizantes, que están, pues, deseosos de darle buenos resultados a una ciudad que los requiere, ¿no? Entonces, yo en lo personal, pues sí me siento de alguna manera inquieto porque sé que los desafíos que hay que enfrentar son grandes, pero confío en que hay una comunidad de ciudadanos muy participativa que nos va a ayudar a hacer las cosas como se deben. ¿Cuánto tiempo te llevó desde el momento en que tenías ese ideal de cambiar las cosas a este momento en que la verdad es que tu nombre se escucha por muchos lados en Jalapa? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Y sobre todo en el proceso que tú sabes que es difícil, fuiste candidato en un partido que venía creciendo, el PT. El PT. Y que tal vez no tenías las probabilidades o el eco que se tiene en estos momentos. ¿Cuánto tiempo llevó la construcción de eso? O que la gente se diera cuenta del proyecto. Pues mira, es un proceso que lleva siempre mucho tiempo, ¿no? No sé exactamente cómo ocurre en una dinámica, en una flecha del tiempo, cómo se dan las cosas, pero cuando hace 4 años los colectivos ciudadanos con los que yo trabajo nos propusimos construir una agenda para la ciudad, una agenda ciudadana para resolver los principales problemas que enfrentamos, lo hicimos con el entusiasmo de que éramos muchos los que veníamos de organizaciones civiles, de agrupaciones ciudadanas, que queríamos realmente participar en un proceso democrático. Efectivamente, el PT en ese entonces pues era un partido muy pequeño, nos abrió la puerta para que nosotros pudiéramos ahí difundir nuestra agenda. Sabíamos que era muy difícil que pudiéramos obtener un alto respaldo de la ciudadanía, pero más que nada lo que en ese momento nos interesaba era difundir una agenda, mostrar que hay alternativa, exhibir que hay opciones que podemos echar a andar para mejorar la economía y el ambiente de nuestra ciudad. Eso ocurrió hace 4 años.
A partir de entonces seguimos trabajando, digamos, en la construcción de una agenda de alternativas, de opciones, de formas de resolver los temas que nos enfrentamos ahora. Y hace, pues, ¿qué será? Unos 4 o 5 meses, Morena, que es un partido nuevo, también pues nos invitó a que pudiéramos ahí también canalizar los resultados de nuestra agenda, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, tratar de difundir una alternativa y mostrarle a la ciudadanía que Jalapa tiene remedio, no es incurable, ¿no? Jalapa pensamos que es una ciudad que tiene mucho potencial, que es la capital de uno de los estados más importantes del país y que es muy lamentable que haya sufrido tantos años de abandono, ¿no? Muchos años de abandono. La verdad es que es muy penoso cuando alguien nos viene a visitar, porque pues Jalapa tiene fama de ser la Atenas veracruzana, ser un centro cultural, un centro, digamos, donde hay mucha actividad artística. Nos da pena que cuando nos visiten, pues se encuentren en una ciudad tan deteriorada, ¿no? Entonces, es ahora sí que por orgullo, ¿no? Decir, no podemos permitir que nuestra ciudad se vea así, hay que cuidarla, hay que rescatarla, hay que ayudarla a mejorar, a florecer. Porque ya ni siquiera Ciudad de las Flores es, ¿no? Ya vemos que se está convirtiendo en otra cosa. Oye, Polito, tu experiencia en Morena, y te lo hago desde el punto de vista ciudadano. Nosotros hemos tenido la oportunidad, si se le puede llamar así, de haber conocido interiormente 2 partidos políticos, el Partido de Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista. Creo fielmente en que la diferencia no lo hacen los partidos políticos, porque en todos los partidos políticos hay gente valiosa y en todos los partidos políticos hay gente nefasta que defrauda la confianza de sus ciudadanos. ¿Qué puedes decirnos, sobre todo para la gente que muchas veces no tiene el conocimiento sobre Morena? Porque es mucho lo que se habla de Morena, que tal vez pueda estarse inclinando hacia un discurso populista. A mí me queda claro ahorita que platico contigo que no hay un discurso populista atrás, que hay una idea clara, que hay conocimiento, que hay capacidad y que hay un proyecto. Pero ¿cómo hacer que la ciudadanía pueda ver eso, más que el antecedente global de lo que se podría llamar al partido? Mira, hay un principio en Morena que es lo que a mí en particular me convence, que es un principio ético que apela a la honestidad. Yo creo que la desconfianza que tiene la mayor parte de la ciudadanía hacia los partidos políticos y en general hacia la clase política es la falta de honestidad. Sí. Lo que vivimos en los últimos 6 años, pues ya fue como el mayor agravio posible que podía tener un veracruzano, ¿no? Tener un gobierno tan corrupto, un gobierno tan autoritario, un gobierno que abusó en todos los sentidos, ¿no? Dejó a la universidad sin recursos, dejó a las ciudades sin recursos, dejó a mucha gente en la calle. Y yo creo que Morena en ese sentido merece una oportunidad, ¿no? Demostrar que podemos tener gobiernos honestos y gobiernos que rindan cuentas. Y yo creo que en general eso es lo que atrae a muchos ciudadanos. Yo te puedo decir que la gente que he encontrado en Morena es gente honesta, que no cobra un centavo por su trabajo cotidiano, es trabajo voluntario. No están por despensas, no están por láminas, no están por tinacos, no están ni siquiera con la expectativa de un hueso, que es lo que comúnmente moviliza a mucha gente para entrar a un partido político. Son compañeros que lo que quieren es recuperar a nuestra sociedad, recuperar nuestros espacios de comunidad, darle una alternativa a nuestros jóvenes para alejarlos de esta inseguridad en la cual estamos viviendo, ¿no? Yo creo que el problema número 1 que he escuchado en Jalapa es la inseguridad. Y para acabar con la inseguridad, pues lo que tienes que hacer es recuperar el tejido social, ¿no? Claro. Reconstruir a la comunidad. Bien, tenemos muchas preguntas y nos vamos rapidísimo porque se nos va el tiempo. Dice, ¿qué investigaciones se ha realizado? Dice María Herbosa. ¿Qué investigación se ha realizado? Bueno, yo trabajo 2 líneas fundamentalmente, la línea ambiental y la línea de la movilidad social, la movilidad ocupacional, la movilidad migratoria. Tengo una página en internet que pueden todos los amigos consultar con mi nombre, Hipólito Rodríguez,
Y ahí he puesto muchos de los resultados de mi investigación. También en el lugar donde yo trabajo, que es el CIESAS, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, también ahí están presentes nuestros resultados de investigación. Aquí en Jalapa tenemos una biblioteca muy importante, la Biblioteca Aguirre Beltrán, donde ahí están todas mis publicaciones. ¿Qué líneas trabajo? Entonces, particularmente, por ejemplo, hace 3 años la Universidad Veracruzana publicó, junto con el gobierno del estado, un libro que es la Historia General de Veracruz, y hay un capítulo muy amplio que yo escribí sobre la historia ambiental de Veracruz. Más recientemente, el IBEC y Conaculta publicaron un libro mío que se llama Ambiente, Historia y Ciudad, donde por un lado reconstruyo la historia de algunas de las ciudades de Veracruz y donde abordo la problemática ambiental, particularmente de Jalapa, la problemática de los residuos sólidos, la problemática del agua, la problemática también de la movilidad, la problemática de la contaminación, que nos afecta en muchos sentidos, ¿no? Entonces, esos son los temas que particularmente yo trabajo. También acabo de entregar 2 textos a las prensas de la editorial del CIESAS, uno sobre el tema de la corrupción, otro sobre el tema de la movilidad y la migración de los centroamericanos que pasan por el Golfo de México. Esos son un poco los temas que trabajo. Muy interesante. Evelyn Torrente, ¿cómo define el Jalapa de antes y el Jalapa de ahora? Bueno, es todo un tema importante para desarrollar. Yo cuando llegué a vivir a Jalapa en 1980, en enero de 1980, encontré una ciudad muy hermosa, por eso me vine a vivir aquí, una ciudad muy agradable, bellísima ciudad, una ciudad de las flores realmente, una ciudad muy caminable, muy segura. Uno podía ir de noche a pasear a los berros o salir con los amigos a caminar por Ávila Camacho, digamos ir a los museos, en fin, una ciudad muy agradable. Todo era relativamente accesible, te podías mover fácilmente de un sitio a otro. La ciudad de ahora yo creo que la padecemos todos, ¿no? Irse de un sitio a otro puede llevarnos 30, 40, 60 minutos. Un recorrido que antes podías hacer en 10 minutos, ahora te cuesta 1 hora. Hemos perdido movilidad. Bien. Hemos perdido eficiencia y hemos perdido calidad de vida. Creo que ese es el gran contraste. Bien. Indira Carmona dice, ¿qué opina de la inseguridad, por ejemplo, el día de ayer, que en pleno centro a la luz del día asaltaron a una persona? Justo ese es el gran problema que le preocupa más a la gente. Mira, la solución que normalmente está dando el gobierno a estos temas es poner más gendarmes, poner más patrullas, sacar al ejército de sus labores constitucionales y llevarlo a hacer ahora la policía. Yo creo que esa no es la solución. Yo creo que la solución es atacar de raíz el problema. ¿Cuál es el problema de raíz? La falta de empleo, la falta de oportunidades económicas. Si los jóvenes se involucran en actividades delictivas es porque no tienen oportunidades de ganar un buen salario en actividades seguras que les den estabilidad. Entonces, sin duda que hay que cuidar la vigilancia, sin duda que hay que mejorar los sistemas de seguridad pública, no hay duda de ello. Pero si queremos atacar de fondo el problema para que no siga creciendo, tenemos que darle una atención prioritaria a nuestra juventud para que tenga opciones de educación, opciones de inserción económica y oportunidades de participar en un tejido social que los proteja y que les dé chance de prosperar. ¿Sabes algo? Creo que aparte que es lo más inteligente y apegado a la realidad que he escuchado en mucho tiempo de muchos políticos, inclusive ya gente que tiene funciones. Muchas veces te preguntas cómo acabar con la inseguridad. Y voy a hablar de un tema que es difícil. Lo que voy a decir puedo ser muy criticado, pero lo digo con mucha responsabilidad. Acabar con la inseguridad en estos momentos. Si nuestros jóvenes, que son su principal cañón, su principal carne de cañón, si nosotros no le damos esas oportunidades a esos jóvenes, no vamos a acabar con ninguna inseguridad. Así tengamos 10 veces más policías en la calle. No se puede. Simplemente no se puede. Es un tema de tejido social que se tiene que empezar a construir. Y bueno, pues ojalá y pudiéramos decir, se va a acabar, aquel que llegue y diga, se va a acabar, está cayendo en un populismo. Tiene que construirse y tal vez sean generaciones
tal vez sean nuestros hijos los que puedan ver los resultados. Pero bueno, Hipólito Rodríguez, 12:20, yo creo que nuestro tiempo se acerca. La verdad es que a mí me gustaría que nos acompañaras nuevamente. Contigo ahí para platicar el tema ambiental, sobre todo, que precisamente antes de que entráramos al aire, estábamos platicando de un gran amigo que me gustaría recordar, fue un gran mentor de un servidor en el Congreso, el diputado Fidel Robles del PT, que me dio mucho gusto saber que fue tu amigo. Y estoy seguro que parte de los argumentos ambientales que él esgrimía eran tuyos. Trabajé con él muchos temas, sí. Entonces, de alguna manera estuvimos conectados ya en el pasado sin saberlo. Gracias, porque realmente Fidel en el tema del fracking, en el tema de las presas, en Jalcomulco. Y fueron temas, vaya, él me siguió ciegamente en el tema de los estacionamientos gratuitos. Me dijo, inmediatamente estoy contigo, Jesús, y fue un gran amigo que me gustaría recordar en estos momentos. Gracias por habernos acompañado. Ojalá podamos contar con tu visita otro día. ¿Cuándo podría ser? Una hora completa ya. Una hora completa. Con mucho gusto, pues la próxima semana, cuando ustedes me digan. ¿Puede ser el próximo jueves? Si quieres, el próximo jueves. Próximo jueves, la hora completa. Con mucho gusto. Será un es honor. un placer, les agradezco mucho la oportunidad. Es un honor. Bueno, pues gracias amigos que nos acompañaron en este jueves 29 de marzo. Soy Sara Landa, que tengan un excelente día y agradecerle a Hipólito Rodríguez Herrero, investigador de las IESES, por acompañarnos y por supuesto que vamos a estar el próximo jueves platicando de esos temas ambientales, que además aquí mi amigo Jesús fue también presidente de la Comisión del Medio Ambiente en el Congreso. Que siempre dije, y lo vuelvo a repetir, no me daba pena decirlo, que mi asesor principal y presidente adjunto era Fidel Robles. O sea, ahí está. Perfecto. Gracias Hipólito, gracias Jesús, como Muchas siempre. Gracias. Dios los bendiga. Hasta pronto. Muy buenas.